Vengo a oír. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar por la palabra del Señor, para que Dios nos dirija en la predicación y sea de bendición para todos nosotros. Amén. Buen Dios y Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que hoy hables a nosotros. Que abras nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, que abras nuestros oídos, Señor, para estar atentos a tu palabra, Señor. Y nuestra vida pueda ser transformada por el poder de tu palabra, Señor, y que nosotros podamos cada día más crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús, Señor. Que cada día podamos amar más tu palabra, que cada día podamos obedecerla más, que cada día, Señor, vayamos creciendo en santidad, en integridad, en amor, en fe, en esperanza, Señor, y que la gloria de Cristo pueda manifestarse a través de nosotros para este mundo perdido, Señor. Te rogamos, Señor, tu misericordia, y te rogamos también que uses la vida de este instrumento, Señor, de este vaso de barro que tú vas a utilizar hoy para que tu nombre sea exaltado, Señor. Recibe toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues abramos por favor, hermanos, la palabra de Dios en Judas, en la epístola de Judas. Bueno, nada más tiene un capítulo esta epístola, así que Judas capítulo 1, versículos del 3 hasta el 6. Cuando ya lo tengan pueden glorificar el nombre del Señor. Judas, epístola del Judas, no Judas Iscariote, es el otro Judas. Epístola del apóstol Judas, capítulo 1, que es el único que hay. Está antes de Apocalipsis, hermanos, justo antes de Apocalipsis. Versículos 3 al 6. Versículos 3 al 6. ¿Ya? ¿Amén? Bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que ya una vez, siendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Bueno, pueden sentarse, amados hermanos. En primer lugar, me gozo, veo más gente, ¿verdad? De la última vez que vine veo un poquito de más gente, todavía veo unos que faltaron por ahí, pero es motivo de gozo para mí ver esto. Y pues sigan, hermanos, poniendo esa meta en su corazón de buscar al Señor con todo su ser, de ponerlo en primer lugar, ¿verdad? Al parecer el pastor quería venir esta semana, pero debido a unas cuestiones de enfermedad no pudo venir y me pidió que si podía venir aquí a predicar, ¿verdad?, la palabra. Y para mí fue un gozo enorme venir, porque para mí no hay algo más hermoso que predicar la palabra del Señor, de servirle a mi Señor, de servirle a aquel que me salvó y me libró, ¿verdad? Y estando meditando, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para la iglesia
Maranata de Tierra Blanca. Y traía varios temas en la cabeza, ¿verdad? Varios temas amontonados en la cabeza, se me iba a un lado, se me iba para otro tema. Y de repente llegó algo a mi corazón y Dios lo confirmó a través de ayer de estar hablando con un hermano en Cristo acerca precisamente de la importancia, la vitalidad y la gran necesidad de estar en la sana doctrina. Desgraciadamente, hermanos, se está viendo algo hoy en día donde muchos cristianos están abandonando la palabra de Dios, siguiendo sueños, siguiendo visiones, siguiendo profecías, siguiendo, ¿verdad?, cuestiones de hombres. Y el apóstol Pedro, hablándonos acerca de esto, nos dice, no hay palabra profética más segura que la palabra de Dios. La palabra de Dios, Dios nos ha dejado este maravilloso libro para que nosotros nos fundamentemos en él, para que nos guiemos por él. Nosotros no nos guiamos por lo que sentimos o por lo que imaginamos o por lo que soñamos, nos guiamos por lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí? Y esa es parte fundamental. Estoy viendo hoy en día, tristemente, algunos yéndose tras otros detalles, abandonando su fe. Y fíjense la importancia que le da el apóstol Judas en esta carta. Dice el apóstol, en primer lugar, ¿verdad?, que dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación. Es decir, cuando Judas empezó a escribir esta carta, Judas tenía en mente escribir acerca de nuestra salvación. Judas tenía en mente escribir algo hablándoles a los cristianos de la salvación del Señor, de nuestra común salvación, a lo mejor para exhortarlos, animarlos, ¿verdad? Pero quizá en ese momento, cuando Judas estaba escribiendo la epístola, le llegaron noticias de cómo los falsos maestros estaban entrando a las iglesias cristianas y las estaban inundando de herejías. Y entonces Judas cambia el sentir de su epístola por el Espíritu Santo. Y por eso dice, me ha sido necesario. O sea, hay un cambio. Me ha sido necesario escribiros exhortando, o sea, animando, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y fíjense, hermanos, lo que está aquí diciendo. Aquí en el contexto la palabra fe no se está refiriendo únicamente a creer, sino que se está refiriendo al conjunto de enseñanza en el que creemos. Cuando el apóstol Judas está hablando aquí, está diciendo que contendamos por la sana doctrina. ¿Qué tan importante es la sana doctrina que el apóstol Judas va a emitir una epístola hablando de la común salvación, pero decide cambiarla y dice, me es necesario hablarles acerca de pelear por la sana doctrina? Y Judas dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Fíjense, hermanos, desde el Antiguo Testamento nosotros podemos examinar y ver que desde el Antiguo Testamento ha habido falsos maestros, ha habido falsos profetas de Dios. La batalla siempre ha sido entre los verdaderos profetas de Dios y los falsos profetas de Dios. Nosotros podemos ver varias veces en Crónicas, ¿verdad? Podemos ver en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, cómo batallaban contra los falsos profetas. Porque siempre Satanás, esa es la batalla principal de Satanás. Tratar de meter el engaño entre el pueblo de Dios.
Por eso es necesario nosotros, hermanos, meternos a la palabra de Dios y conocer la palabra de Dios y dominar la palabra de Dios, porque si no, el engañador de las almas puede venir encubiertamente y no lo vamos a detectar. ¿Se acuerdan la vez pasada que prediqué, verdad, acerca de que hemos perdido nuestro primer amor? ¿Y se acuerdan de qué felicitó el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso? Que dice que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Vean la importancia que tiene. El Señor felicita a la iglesia de Éfeso por probar a los que estaban llegando ahí y demostrar que no eran más que lobos rapaces entrando al rebaño, buscando destruir el rebaño, porque eso es lo que quiere Satanás. Misión Maranata, Satanás es lo que quiere. Y quiere volverte a dividir. Y quiere volverte a hacer pedazos. Y en su finalidad es cerrar este lugar. O que este lugar se predique un falso evangelio. Esa es la meta de Satanás. Y en eso va a empeñar todo su poder engañoso. El poder engañoso de Satanás es tan grande que engañó a la tercera parte de los ángeles que están en el cielo viendo a Dios, no como nosotros. Y los logró engañar para que se rebelaran contra Dios. Por eso cuando Jesús habló a los fariseos de su tiempo, les dijo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque cuando él habla de mentira, de suyo habla, porque es el padre de la mentira, el inventor de la mentira. ¿Dónde nace la mentira? En el ser de Satanás. Entonces es un experto maestro en la mentira y el engaño. Y lo podemos ver desde el antiguo, les repito, cómo los falsos maestros, los falsos profetas, les llegaban a los reyes y le llegaban al pueblo de Israel a profetizarles mentiras. Y los verdaderos profetas los hacían a un lado. ¿Por qué? Porque el mensaje de los falsos profetas es un mensaje muy endulzante. Trae una panacea de dulce, que tú lo pruebas y dices: ¡ay, qué rico sabe este dulce! Pero está revuelto con cianuro, con veneno. Y mientras tú estás probando ese mensaje, te estás envenenando creyendo que es un mensaje de Dios. Y nosotros podemos verlo, esa batalla campal que siempre ha habido entre los verdaderos profetas de Dios y los falsos profetas de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Nosotros podemos ver la importancia entonces que Dios le da a la sana doctrina. Fíjense, Dios no dice: mi pueblo pereció por falta de gozo. No hallo eso en la Escritura. No hallo en la Escritura: mi pueblo pereció por falta de alabanza. No lo encuentro. No hallo en la Escritura: mi pueblo pereció por falta... ¿De qué les gusta más? ¿De oración? Si no encuentro en la palabra de Dios que dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El pueblo de Israel pereció porque le faltó conocimiento, de conocer a Dios, quién era Dios, cómo es Él, qué es lo que pide de nosotros, cómo tenemos que adorarlo, cómo tenemos que exaltarlo, cómo tenemos que ir ante su presencia. Todo eso tenemos que conocer de Dios, porque si no, entonces yo puedo hacer otra forma de adoración a Dios que no le va a gustar y no le va a agradar y no la va a aceptar. Tenemos el caso, hermanos, de Nadab y Abiú. ¿Se acuerdan de ellos? Nadab y Abiú. Vayamos por favor rápidamente a Deuteronomio capítulo 13, versículos 1
al 4. Y quien lo tenga lo lee, por favor. Me gusta que participen, ya no. Deuteronomio, capítulo 13, versículos 1 al 4. Sí, por favor, hermana. Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvamos. No darás oído a las palabras de nuestra presa, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová nuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová nuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Okay. Amén. Ahora leamos por favor Levítico, capítulo 10, versículos 1 al 3. Levítico, capítulo 10, versículos 1 al 3. Quien lo tenga, lo lee, por favor. Se levanta rápido y lo lee. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acerquen me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Ahí está, ¿verdad? Gracias, hermana. Entonces nosotros podemos ver aquí con la vida de Nadab y Abiú. ¿Qué pasó con la vida de Nadab y Abiú? Dios los mató, los fulminó. Dice, cayó fuego y los quemó. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso con Nadab y Abiú? Dice la palabra de Dios que prendieron fuego y pusieron ahí el incienso, ¿verdad? Para que se quemara el incienso y pudieran ofrecerlo como sacerdotes. Todo va bien. Ofrecieron el incienso con los ingredientes que Dios le había dicho que lo tenían que ofrecer. Dios les había dicho que lo tenían que quemar con fuego y lo hicieron así. Solo hubo un pequeño detalle que Nadab y Abiú no hicieron. Ellos cumplieron con la receta, pero hubo un detalle que no hicieron. ¿Cuál fue ese detalle? El detalle de Nadab y Abiú fue que Dios les había dicho que el fuego para quemar el incienso lo tenían que agarrar del altar, y ellos no lo agarraron del altar, lo agarraron de otro lado. Pues total, es fuego, ¿no? Y Dios dijo, me presentaron fuego extraño y los fulminó. Y no les estoy inventando, ahí está lo que dice la palabra de Dios. Le presentaron fuego extraño. ¿Vieron la sentencia que Dios aplica a sus sacerdotes Nadab y Abiú por haberse equivocado a la hora de agarrar fuego de otro lado, del cual Dios les había dicho que era el altar? Dios no juega, hermanos, a ser Dios. Estamos bajo la gracia, sí, pero les voy a demostrar que aún bajo la gracia Dios actúa así. Y nosotros podemos ver a Nadab y Abiú y a su padre, el sumo sacerdote Aarón, que tuvo que quedar callado, porque la orden de Dios era que los sacerdotes no podían llorarle a ellos, y tuvo que callar y mantener su dolor ahí cerrado. Gracias, hermano, muy amable. Entonces, nosotros podemos ver que Dios no acepta cualquier adoración, que Dios no acepta cualquier cosa. Dios acepta lo que Él ha establecido en su palabra. Dios dejó instrucciones en su palabra de cómo había que hacerlo. Cuando nosotros queremos brincarnos la palabra de Dios, entonces estamos diciéndole a Dios, no me voy a sujetar a tu palabra, me voy a sujetar a lo que yo quiero, como yo quiero y en la forma que yo quiera.
Y en pocas palabras estamos diciéndole, soy José Alfredo Jiménez, sigo siendo el rey, ¿verdad? Y Dios dice, no, Señor, el único rey aquí soy yo. Entonces nosotros podemos ver esta parte, hermanos. Solo por una pequeña equivocación cayó fulminado. Nosotros vemos al pueblo de Israel varias veces abriendo sus oídos a los falsos profetas y siendo disciplinados por Dios a causa de oír a los falsos profetas y rechazar la verdad de Dios que venía por sus verdaderos profetas. ¿Y todo por qué? Porque el falso profeta predicaba siempre felicidad, victoria. ¿Qué más? Dominio, economía, exactamente. ¿Se acuerdan del profeta Jeremías cuando el profeta falso se puso unos cuernos y dice, así dice el Señor, con estos cuernos van a destruir al rey de Babilonia? Y todo el pueblo, ¡eh! Y viene Jeremías y dice, no, señores, Dios dice que no, que mejor nos metamos bajo el dominio y nos rindamos porque esto es una disciplina de Dios. No, tú no eres el profeta que estamos esperando, Jeremías. Él sí, pero no. Y no hicieron caso a la voz del profeta de Jeremías. Y entonces Jeremías les dice algo a ese profeta. Dice, acuérdate que el profeta que profetiza paz, victoria y todo se tiene que esperar hasta que se cumpla la profecía. Porque desde los tiempos antiguos, los verdaderos profetas de Dios no profetizan esas cosas. Vean qué tremendo, hermanos. Y tenemos que ir viendo ese desenlace y esa lucha que ha habido desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Porque dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Que así en su epístola, que así como en el Antiguo, ¿verdad? Como en el pasado, hubo en el pueblo falsos profetas, así hoy en día en la iglesia vendrán falsos maestros. Falsos maestros. Y tenemos que tener cuidado y tenemos que tener la sabiduría de Dios en su palabra para poder distinguir cuando alguien está predicando la verdad de Dios y cuando alguien está predicando casi la verdad de Dios. Decía por ahí el doctor Miguel Núñez, la mentira es más peligrosa en cuanto más contenido de verdad tenga. Fíjense en la tentación de Jesús en Mateo capítulo 4, en la segunda tentación, Satanás viene a Jesús y le dice, y lo lleva, ¿verdad?, al pináculo del templo y le dice, bótate de aquí, bótate Jesús, porque escrito está. En el Salmo 91, antepenúltimo versículo, ahí está escrito Jesús, que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Le citó la escritura. Satanás se sabe mejor la escritura que cualquier teólogo cristiano. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Y Jesús citó Deuteronomio, no la continuación de Salmos, citó Deuteronomio, dándonos a entender a nosotros que tenemos que conocer toda la palabra de Dios. ¿Para qué? Para estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Jesús así venció a Satanás. Jesús no venció a Satanás mediante su poder. Jesús no venció a Satanás mediante otra cosa, sino única y exclusivamente, nosotros podemos leerlo, escrito está. Jesús, di que tienes hambre, di que estas piedras se transforman en pan, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, mira todos los reinos del mundo, son míos, me pertenecen, te los doy si me adoras. Escrito está, a tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. Jesús lo venció con la palabra de Dios, dándonos ejemplo a nosotros que es la única manera en que tú vas a vencer a Satanás, mediante la
palabra de Dios. Pero cuando yo descuido esta palabra de Dios, entonces Satanás sí puede venir y decirte, escrito está. Y tú vas a decir, sí es cierto, sí está escrito. Entonces me aferro a esa promesa. Y la tomo. Pero ¿qué dice esa promesa con respecto a todo el contexto de la Escritura? Nosotros tenemos que ver eso. En la Escritura hay promesas que son exclusivas para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Y eso tenemos que tener cuidado de discernirlas. ¿Sí? Y hay promesas que son para nosotros como iglesia. Y tenemos que entender eso. La promesa a Dios por Israel es que iba a ser cabeza de naciones. La promesa para la iglesia no es esa. La promesa para la iglesia es el cielo. ¿Verdad? Es la gloria con Jesucristo. Hoy encontramos a muchos hoy diciendo, vamos a conquistar el mundo. Yo no hallo eso en la Escritura. Todo México para Cristo, todo el mundo para Cristo. Y entonces yo veo en la Escritura que me dice que el ser humano va a ir de mal en peor. Y que a causa de la maldad el amor de muchos se va a enfriar. Y que los tiempos antes de la venida del Señor serán como Sodoma y Gomorra. Tiempos de iniquidad, de perversión, de inmoralidad. Que los tiempos antes de la venida del Señor serían como en los días de Noé. Y yo no veo en los días de Noé a la gente postrada, adorando al Señor y diciendo, alabado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre, Dios. Oh, cuán grande eres. Y Dios diga, les voy a enviar el diluvio porque me amaron. ¿Verdad que no? Si el Señor Jesús dijo, los días van a ser como los días de Noé, que se casaban y se daban en casamientos, divorcios al por mayor, cambios de parejas, etcétera, etcétera. Así va a ser en los días antes de mi venida. Entonces, cuando nosotros decimos que la iglesia va a ser cabeza de naciones, yo no estoy entendiendo lo que está diciendo la palabra de Dios. No lo estoy comprendiendo. La iglesia no está mandada a ganar al mundo para Cristo. La iglesia está enviada a ganar almas para Cristo. Confiando en el poder de Dios mediante la predicación del evangelio verdadero de Jesucristo. Yo no puedo utilizar artimañas del mundo para convencer a la gente de venir a Cristo Jesús. Tengo que predicarles el evangelio. Tengo que hablarles de Cristo, porque Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso decía Pablo, y platicábamos, ¿verdad? Por ahí con un hermano, decíamos, Pablo, todo lo que pasó, la Biblia no nos narra todo lo que pasó, pero hay un versículo donde Pablo dice que muchas veces fue azotado, latigueado 40 veces menos uno, no una vez, no 2 veces, varias veces, por llevar el evangelio de Jesucristo. Y por eso, hoy que entonábamos un canto, ¿verdad? Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. La esperanza del cristiano es esa, cuando venga Jesús por su iglesia, porque entonces sí, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más angustia, todo será felicidad, porque estaremos en la presencia del Dios bueno, verdadero, misericordioso, y su paz, su amor y su gozo nos será irradiado todos los días. Y no habrá necesidad de sol, porque Dios es la luz. Dios es luz, dice la Escritura. Ay, sí, se va a cambiar. Ay, sí, dice la Escritura, que se terminará toda lágrima, todo dolor, toda angustia, todo temor. Ay, ya no habrá más nada de eso. Y es lo que esperamos nosotros como cristianos. Nuestra redención de nuestro cuerpo. ¿Para qué? Que acabe todo esto. Por lo mientras, tenemos que estar aquí
hablándole a la gente acerca de esa salvación tan grande. Dios te salvó por una razón específica. Dios no te salvó, y perdón que lo diga, aunque Dios puede bendecir a alguien, pero Dios no te salvó para ser próspero. Dios no te salvó para ser cabeza en el mundo. Dios te salvó por algo. Y dice el apóstol Pedro en su epístola, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso te salvó. Y te salvó porque estabas en grandes problemas con Dios. Y eso ya lo tratamos en la predicación pasada. Estabas bajo la ira de Dios. No eras amigo de Dios, eras enemigo de Dios. Dios no estaba contento con tu vida, estaba enfadado con tu vida de pecado. La ira de Dios, dice la Escritura, estaba sobre ti. Y lo único que no hacía que te aplastara es la misericordia de Dios, sosteniéndote ahí. Y que en cualquier momento Dios iba a quitar su misericordia y esa ira te podía aplastar por toda la eternidad. Esa es la realidad. Y Dios te salvó de ese tremendo lugar. Es por eso que nuestra vida debe de estar agradecida con el Señor. No debe de estar agradecida porque me hizo una mejor persona. Debe de estar agradecida porque me salvó. Porque yo iba camino al lago de fuego y azufre, un lugar de tormento indescriptible. Y me salvó. Me trajo al camino de la vida eterna. Me metió en el camino, pero ojo, Jesús dice que el camino de la vida eterna no es fácil. Dice, angosta es, estrecha es la puerta que conduce a la vida. ¿Y el camino cómo es? Angosto. En el griego la traducción literal sería sinuoso. Un camino difícil, nada fácil, muy difícil. Y eso es lo que dijo Jesús. Ahora, hay otro camino que si quieres puedes transitar en él. Y ese camino es bien fácil. Ese camino es una carretera, supercarretera de 8 carriles, donde tú puedes agarrar el carro que tú quieras y puedes manejar a la velocidad que tú quieras, pero su fin es muerte, condenación eterna. Y Jesús dijo, pero el camino, mi camino, es difícil. Jesús era muy real en la predicación de su evangelio. Por eso los falsos maestros, tú vas a determinarlos porque te van a hablar de un evangelio muy fácil. Muy fácil. Dios te ha llamado para ser campeón. Saca el campeón que está ahí dentro de ti. ¿Qué campeón? ¿Cuál campeón? Vemos al Señor Jesucristo precisamente en la cita que decía el hermano que nos puso a leer, ¿verdad? Cómo el Señor Jesucristo, sabiendo que llegaba su momento de ir a la cruz, ¿cómo oró? Padre, yo decreto que ese lugar no voy a ir, Señor. Yo declaro tus promesas sobre mi vida y declaro victoria. ¿Así se puso? ¿Cómo se puso, hermano? Padre, en forma de súplica, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El camino no era fácil a la cruz. El camino a la cruz no era fácil. Jesús sabía todo lo que le iba a acontecer, todo lo que iba a sufrir, todo lo que lo iban a maltratar. Isaías, profetizando acerca de él, dice, y su parecer ya no era el de un humano. La forma en la que desfiguraron al Señor Jesucristo
si alguien vio la pasión de Cristo, déjenme decirle algo, y le dolió y se pasmó y hasta lloró por esa película no se acerca a lo que le hicieron al Señor Jesucristo. Para que entiendas lo que Él estaba orando en ese momento, porque Él sabía todo lo que le iba a pasar ahí. Y no solo eso, no solo el maltrato de la humanidad. Jesús lloró y sudó grandes gotas de lágrima porque sabía que en la cruz tenía que soportar la ira de Dios que nos debía ser aplicada a nosotros. Pero Él la cargó. Por eso podemos leer en ese versículo, y si tú lo lees, dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Médicamente dice que se puede pasar eso cuando hay una agonía demasiado tensa, muy fuerte. Tus vasos sanguíneos se abren y entonces la sangre empieza a salir por ahí. Esa era la agonía de Jesús antes de llegar a la cruz del Calvario, porque sabía lo que iba a pagar para que tú seas librado de ese lugar de condenación. Él soportó la ira por ti, pero Él mismo dijo también que no es fácil el camino que hay que seguir. Y todo aquel que venga diciendo que este camino es fácil, es sencillo, no está hablándole rectamente a las personas. Por eso Jesús dijo, el reino de Dios sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. El reino de Dios solo es para aquella gente. ¿Cómo es el violento, hermano? ¿Tú has visto una gente violenta? ¿Qué hace? ¿Le tiene miedo al peligro? ¿Mide las consecuencias? Se avienta, ¿verdad? Y va con una decisión profunda. Y eso es lo que está diciendo Jesús allí. El reino de Dios es para aquellos que están decididos a todo por mí. Yo no hallo en la Escritura a Pablo ocupando el cubil del lado derecho de César. No hallo ningún apóstol en eminencia. No hallo a la iglesia en eminencia en ese tiempo. Hay una iglesia perseguida, hay una iglesia proclamando el evangelio, pero siendo perseguida, llevada a los leones, llevada al circo romano para ser expuestos. Pero hallo algo glorioso, que en medio de su testimonio el evangelio se extendía. Y ustedes a lo mejor no lo saben, a lo mejor sí, pero en el tiempo de Juan, que fue el apóstol más longevo, en los años últimos del apóstol Juan, llegó a haber en el Imperio Romano 800,000 cristianos, en medio de la persecución tan fuerte. El camino no es fácil. Jesús dijo, no es ligero. Por eso Jesús dijo, el que no esté dispuesto a negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, que no me siga. Quien quiera salvar su vida, la va a perder. Y que quiera perder su vida por causa de mí y del evangelio, la va a hallar. ¿Ve qué tan diferente es ese mensaje del Señor Jesucristo al mensaje que hoy promulgan en varios lados? Que Dios nos llamó a no sufrir, que Dios nos llamó a ocupar los mejores puestos, que Dios nos llamó a hacer eminencias en todos lados. No, Dios nos llamó a ser sus hijos, a predicar el evangelio. Y si tenemos que padecer por eso, hay que padecer por eso. Le platicaba un hermano, ¿verdad?, cómo el evangelio entró aquí en México. ¿Alguno ha oído la historia de cómo el evangelio entró aquí en México? México está lleno de sangre de mártires. Costó la sangre de muchos cristianos que empezaron a entrar aquí a México y predicaban el evangelio. Y como el catolicismo reinaba aquí, los mataban. Pero ellos pagaron a precio de sangre. Y hoy tú estás en una iglesia aquí, sentadito, porque ellos derramaron sangre por traer ese evangelio.
Si ellos hubieran sido como el evangelio de hoy en día, hoy estaríamos perdidos. Seguiríamos en las tinieblas. Pero hoy los falsos profetas te dicen, todo es bendición. Tú vas a prosperar económicamente y todo te va a ir bien. Yo no niego que Dios pueda prosperar. Dios puede prosperar si Él quiere. Pero también puede no prosperar. Y eso no significa que Dios ame más al que prospera que al que no prospera. Eso significa que Dios está tratando de una forma a uno y de otra forma a otro. Eso significa que Dios está laborando en base a tu personalidad y que te está cuidando porque Él quiere llevarte a la vida eterna. Él quiere llevarte y que te asemejes cada día más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere. Pablo decía, las aflicciones de este tiempo presente no son nada comparables con la gloria que nos espera. Cada aflicción aquí, cada lucha aquí, cada batalla aquí que estés enfrentando, está produciendo, dice el apóstol Pablo, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria sobre tu vida. Dios está haciendo algo especial. ¿Sabías que hay una corona exclusiva en el cielo para los que expongan su vida por causa del evangelio? Los mártires. Sinceramente creo que en el cielo, hermanos, todos vamos a ser iguales, pero Dios es un Dios de función y de orden. Entonces va a establecer también, como siempre lo ha establecido, un orden. Y los que más se comprometan con el evangelio y más vivan el evangelio y más se entreguen al Señor Jesucristo, ellos van a tener cierta autoridad mayor que aquel que se la vivió muy tranquilo. Ese es el mensaje verdadero del reino de Dios. La hermana que nos leyó Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 4, a mí me impactó hace mucho tiempo. Porque decía yo, Señor, ¿qué pasa con esos hombres que están predicando un falso evangelio y profetizan algo y se cumple? Y la cita de Deuteronomio 3, versículo 1 al 4 dice, es Jehová tu Dios que te está probando para ver si le amas de verdad. Es decir, que Dios puede hacer que un falso profeta sea un instrumento de prueba para tu vida, para ver si amas en verdad al Señor Jesucristo, para ver si amas de corazón a aquel que te salvó y te limpió de tus pecados. Dice, si viniera un profeta y os anunciara algo y se cumpliera y luego los dijere, vamos tras esto, contrario a la palabra de Dios, no vayan, porque es Jehová tu Dios que te está probando para ver si le amas. Para ver si le amas, ¿qué? Nosotros podemos encontrar al Señor Jesucristo que dice, si me aman, van a guardar mi palabra. Si me aman, van a guardar mi palabra. Dios les estaba diciendo aquí al pueblo de Israel, si ustedes se van tras ese falso profeta, están demostrándome que no aman mi palabra. Y por lo tanto no me aman a mí. Cuando nosotros vamos tras un Dios que no es el Dios de la palabra, es otro Dios. Y nos hemos formado un Dios humano y no estamos adorando al verdadero Dios. Por eso es la importancia, hermanos, de la sana doctrina, de estar bien fundamentados en la palabra de Dios, de estar bien firmes en lo que Dios ha revelado, en la palabra profética más segura que hay. Fíjense, hermanos, Primera de Reyes, vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 13, versículos 14 al 26.
Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 14 al 26, por favor. Yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él le dijo, soy yo. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por la palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua ahí, ni regreses por el camino por donde fueres. Hasta el 17 me dijo, ¿no? Hasta el 26, hermano, por favor. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandamiento de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno, y lleno se le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, el león también junto al cuerpo. Y aquí, unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, vinieron, lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyendo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado a león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y le dijo, ensilladme un asno, y ellos lo ensillaron. Hasta ahí dijo usted, ¿no? Hasta ahí, hermano, por favor. Entonces nosotros podemos ver esta parte, ¿verdad? Para entenderla tenemos que ir a Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Luego si quieren lo buscan. Dice, Dios habiéndonos hablado a los padres por los profetas, hoy nos habla por el Hijo. Antes Dios tenía hombres que recibían una revelación especial de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros aquí encontramos a un hombre que en el Antiguo Testamento recibió una palabra de Dios, que tenía que venir a darle una palabra al rey que estaba allí, ¿verdad? Pero la instrucción de Dios era, no te vuelvas por el mismo camino, no tomes de ellos nada, ni agua, ni pan, nada tomes, te regresas por otro camino. Y nosotros podemos ver, ¿verdad?, cómo un profeta fue y lo encontró y le dijo, ven a mi casa, ¿verdad? Ven a mi casa, porque Dios me ha hablado y me ha dicho que vengas y que poses en mi casa. Y dice, no, es que Dios me dijo a mí también me ha hablado el ángel de Dios y tienes que venir. Ah, ok, vamos, ¿verdad? ¿Y qué sucede con ese hombre? Dios lo tiene que matar. Porque desobedeció, ¿qué dice la palabra ahí? El mandato de Dios. Fíjense, hermanos, puede venir así muchos hombres y decir, Dios me dio una visión, hermanos. Dios me dio una palabra para ustedes. Pero si esa palabra no va acorde a este libro, a su santa palabra, yo no tengo que hacerle caso. Porque lo único que va a producir, si yo hago caso, es consecuencias desastrosas.
Y ahí está clara la palabra de Dios. Nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento, para que vean que Dios sí sigue actuando igual aún en la época de la gracia. Ananías, ¿conocen a Ananías y Zafira? Amén. ¿La historia? Amén. ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira? Vendieron sus terrenos, su casa, ofrecieron darlo a Dios. Así es, ¿verdad? El dinero, nadie los presionó, ellos solitos dijeron, vamos a vender, apóstoles, vamos a vender nuestra casa y el precio que recibamos lo vamos a ofrecer para el Señor. Nadie les dijo que no tenían que hacerlo, de ellos salió. Hacen un compromiso con el Señor, ¿verdad? Pero a la hora de recibir el dinero dicen, es mucho como para dárselo al Señor, ¿verdad? Entonces vamos a apartar una parte y vamos a decir que la vendimos en tanto. ¿Estás de acuerdo, mujer? Sí. Ahora, y van, ¿verdad? Y va primero Ananías. Y llega ante el apóstol Pedro y le dice, aquí está lo que ofrecimos. Ananías, ¿en esto vendiste tu casa? Sí, claro. Ananías, no has mentido a los hombres, sino al Espíritu de Dios. Por lo tanto, voltea atrás. ¿Sí? ¿Ves esos hombres? Sí, son los que te van a ir a sepultar, Ananías. Tu rico. Y en ese momento cayó muerto, fulminado, ¿verdad? Y esos hombres van y entierran a Ananías. Y cuando lo están enterrando, llega su esposa Zafira y le dice Pedro, ¿vendieron en tanto la propiedad? ¿Qué? Zafira, voltea, ¿ves esos hombres? Sí, acaban de ir a enterrar a tu esposo y también te van a enterrar a ti. Y en ese momento Zafira cayó muerta. Con Dios no podemos jugar, hermanos. Dios es amor, Dios es misericordia. Podemos entrar libremente al trono de la gracia por medio solo de Cristo Jesús. Pero si tú quieres burlar a Dios, Dios es justicia también. No podemos transquiversar la palabra de Dios. No podemos tomar a Dios como cualquier cosa y querernos burlar de Él. Dios es muy estricto en su palabra, porque su palabra es Él mismo. Es más, la palabra es Cristo. Cristo es el Logos de Dios, la palabra de Dios. Y si tú quieres burlarte de la palabra de Dios, estás metiéndote con Dios mismo. Esa es la importancia de conocer la doctrina, de que te intereses por estudiar la palabra de Dios, de que te intereses que el que venga aquí, ¿verdad?, te dé realmente la palabra de Dios, para que crezcas espiritualmente. El apóstol Pedro dice, ¿verdad?, en 1 de Pedro capítulo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué trata el enemigo de hacer? Él trata de traerte leche para que te alimentes, pero adulterada. Para crear cristianos enfermizos, sedientos de éxito, sedientos de fama, sedientos de fortuna, sedientos de orgullo, de vanidad, de arrogancia, que eso no es fruto del Espíritu Santo. Hechos capítulo 20, versículo 15 al 32, por favor, hermanos. Hechos capítulo 20, versículo 15 al 32. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante del Tiro y el otro día tomamos puerto de Estamos y habiendo hecho que estaba en Trujillo, al día siguiente llegamos a Galilea, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse a pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Hechos capítulo 20, versículo 15 al 32. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado
entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las circunstancias de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperen prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, y estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciar todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual he ganado por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos le levantarán hombres que hablasen cosas perversas para restar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para santificaros y daros santos, con todos los santificados. Ok, hermanos, ¿vieron? Ahí el apóstol Pablo está haciendo su último viaje a Éfeso. Él sabía que ya no iba a regresar. Él sabía que ya le esperaba la muerte, ¿verdad? Que ya ese era su último viaje. Y Pablo decide pasar a Éfeso para despedirse de la iglesia, que él le tenía un cariño muy especial a la iglesia de Éfeso. Es la iglesia en la que más tiempo le dedicó. Ninguna otra iglesia le dedicó tanto tiempo, salvo esa. 3 años. Un año, 6 meses y un año, 6 meses en otro viaje. 3 años estuvo con ellos. Dice, amonestándolos noche y día, con lágrimas, ¿verdad? Haciendo de ellos una iglesia que estuviera bien fortalecida en el Señor. Y nosotros vemos, dice Pablo, que él no renunció a dar todo el consejo de Dios, ¿verdad? No puedo nada más agarrar una pequeña cita. No puedo basarme únicamente en los evangelios. Tengo que tomar todo el consejo de Dios, toda su palabra. Y Pablo dice, no renuncié a eso. Pero lo más triste y que me causa impacto es Pablo le hace una advertencia al liderazgo de Éfeso, a todos los ancianos, diáconos que se reunieron ahí en la iglesia, ¿verdad? Para despedirlo, diciéndoles, tengan cuidado, porque a mi partida van a entrar lobos rapaces que no tendrán piedad del rebaño. Pero me causa más tristeza cuando Pablo dice, aún de ustedes saldrán. Ustedes que están aquí, diáconos, ancianos, saldrán lobos rapaces. Es triste ver esto, hermanos, pero es la realidad. El enemigo siembra la cizaña y la cizaña crece junto al trigo. ¿Sabes cuál es la diferencia o cómo se diferencia la cizaña del trigo? ¿Alguien sabe cómo diferenciar la cizaña del trigo? El trigo es bueno para comer y la cizaña es... Pero en el campo, ¿cómo la descubres? espiga, ¿no? ¿Mande? Por la forma de espiga. Por la forma de la espiga. Más o menos. ¿Cómo es la forma de la espiga? Por ahí va.
Fíjense, hermanos, la cizaña y el trigo son idénticos. Por eso Jesús dijo, no arranquen la cizaña hasta el tiempo de la siega. Son idénticos. ¿Dónde se diferencia? A la hora de dar el fruto. Precisamente como decía el hermano, a la hora de que sale la vaina. La vaina es idéntica también. ¿Cuál es la diferencia? El trigo lleva dentro del bulbo la semilla y por lo tanto hace que la vaina se doble. La cizaña, dentro del bulbo no hay nada y permanece erguida. Sabana. Sabana. Sí. ¿Cómo? Sabana se le llama lano que no tiene fruto. Ah, bueno, gracias, hermano. Que no lleva fruto, entonces permanece erguida. Ese es el momento cuando la gente puede decir, eso es cizaña, y lo arrancan. Hasta el momento de la cosecha, por eso dice el Señor Jesús. Hasta ese momento puedo yo identificar quién es trigo y quién es cizaña. Por eso el apóstol Pablo estaba aquí diciéndole a los ancianos que llevaba de conocerlos bastante tiempo, porque 3 años estuvo con ellos, pero entre esos 3 años, año 6 meses y año 6 meses de su segundo viaje, hubo un tiempo. Entonces, Pablo está hablando que hubo un tiempo que los conocía, ¿verdad? Y aún a eso les dice, de ustedes van a salir también. Porque cuando un falso maestro empieza a dar, su fruto se puede ver. El apóstol, creo que es Juan, habla de uno de ellos llamado, creo si mal no recuerdo, corríjanme si estoy equivocado, Demetrio, el cual ama el primer lugar, ¿verdad? Y no deja recibir a nadie en que nosotros le enviemos. Él quiere la preeminencia. Y si nosotros como apóstoles le enviamos a alguien, él lo rechaza y no lo recibe. Y está hablando acerca de ese detalle. Entonces podemos ver nosotros cómo a cada momento y a cada instante Satanás va a tratar de infiltrar eso. La iglesia de Galacia, otro ejemplo grande. Una iglesia levantada por el apóstol Pablo, edificada con sana doctrina. Pero de repente llegan los falsos maestros, los judaizantes. Y les dicen, sí, Cristo es bueno para tu salvación. Completamente de acuerdo. Pero no es suficiente si no guardas la ley. Porque si no guardas la ley, de nada te sirve Cristo. Y a esos precisamente es que Pablo les dedica toda la epístola de Gálatas. Y es cuando Pablo dice, si alguno os predicare otro evangelio diferente del que os hemos predicado, y utiliza una palabra muy fuerte, sea anatema. ¿Qué significa la palabra anatema, hermanos? Sin derecho a salvación, sin opción de salvación, destinado para la destrucción. Si alguien, y dice el apóstol Pablo, si aún yo mismo, o un ángel del cielo, viniere y os predicare un evangelio diferente, el tal sea maldito. Para que entendamos mal esa palabra. Esa es lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros vamos a la iglesia de Sardis y de Teatira en Apocalipsis, nosotros vamos a ver que Jesucristo, así como elogió a la iglesia de Éfeso por rechazar a los falsos apóstoles, por aborrecer la doctrina de los nicolaitas, ¿se acuerdan? Ustedes aborrecen la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y felicitó a la iglesia de Éfeso por eso. Pero a la iglesia de Sardis y de Teatira los amonesta fuertemente y les dice, tengo contra ti que tienes ahí a los que mantienen la doctrina de los nicolaitas. Y no solo a ellos, tienes también a los que manejan la doctrina de Balaam. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? Me muevo por dinero. ¿Sí? Acuérdense del profeta Balaam, ¿verdad? Que por recibir lana del rey quiso maldecir al pueblo de Israel, ¿verdad? Y Dios no se lo permitió. Esa es la doctrina de Balaam.
Hay muchos hoy en día, sobre todo en las teles, no sé si lo han visto a los profetas de Balaam. Mándame tu dinero, ¿verdad? Manda tu ofrenda, mándala. Que de la medida que sea tu ofrenda, va a ser tu milagro. Esos son profetas de Balaam. Y Dios amonesta, Jesucristo amonesta a esta iglesia y le dice, arrepiéntete por tanto. A la iglesia de Sardis le dice, tienes ahí que toleras que esa mujer Jezabel los esté seduciendo. Y vemos vez tras vez en la Escritura la importancia de la sana doctrina. Por eso Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando llegó a predicar el evangelio a unos judíos, que ahorita se me fue el nombre, de qué entidad era, que dice la palabra eran más piadosos, pero se me fue ahorita. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que Pablo les predicaba y ellos agarraron las escrituras de ese entonces, ¿verdad? El Antiguo Testamento, y empezaron a investigar, a leer, a indagar si era cierto lo que Pablo decía. ¿Qué quiere decir? Que esos judíos no se meneaban por la elocuencia de alguien, que esos judíos no se meneaban por el poder de alguien, que esos judíos se meneaban por la palabra de Dios. ¿Cómo vas a moverte tú, amado hermano? Iglesia Maranata, Cristo viene, significa, ¿verdad? Maranata, Cristo viene. Jesús dijo que antes de su venida, vendrían falsos profetas, falsos maestros y falsos cristos. Hoy estamos inundados de ellos, tremendamente inundados. Y hoy veo tristemente a una iglesia que no quiere las Escrituras. Y por eso, hermanos, no vengo regañándolos, quizá hablo así, les hablo con el amor del Señor, a exhortarles que vayan a la Escritura, que no crean lo que yo les estoy diciendo, vayan a la Escritura. Y examinen, porque esto tiene consecuencias eternas. Tiene consecuencias externas. Hace unos meses atrás estaba yo viendo un video. Vino el presidente de la Convención Nacional Bautista de Argentina, Deiros, el doctor Deiros. Y predicó, le tocó predicar, fue como una convención, me parece, de los bautistas. Y le tocó predicar en la iglesia Oreb, donde pastorea el pastor Gilberto. Y todo iba bien en la exposición de este hombre. Iba excelente, pero un día, al final, empieza a hablar del hablar en lenguas, de que cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, tú no te puedes controlar y te puede derribar y puedes hacer cuestiones ahí que no son controlables por ti. Y entonces tuvo que subir el hermano Gilberto Rodríguez y con la Escritura decir: hermano Gustavo, hermano Deiros, quiero que me ponga atención, así como yo le puse atención a usted. En primer lugar, esta es mi iglesia, donde Dios me ha puesto a pastorear, ¿verdad? Por lo tanto, no puedo permitir que esto prevalezca. Y vamos a la Escritura, y vamos a esta cita, y a esta otra cita, y a esta otra cita, y a esta otra cita, que contradicen todo lo que usted ha dicho. ¿Verdad? Contender por la doctrina. Lo triste es que hoy diversas convenciones se están yendo tras estos detalles. Y yo los amonesto, hermanos, porque estoy viendo a muchos que se están yendo tras estos detalles. No me da tiempo, porque ya llevo casi una hora predicando, pero no me daría tiempo de hablarles por qué estos detalles no son para nosotros. Solo rápidamente, si me dan unos minutos. Amén. Pero que sea consenso general. ¿Me dan unos minutos? Bueno, gloria a Dios. Hechos capítulo 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Se derramó el Espíritu Santo. ¿Cómo fue el suceso, hermanos? Dice la palabra de Dios que hubo como un viento recio, ¿verdad? Un estruendo.
lenguas, como lenguas de fuego puestas sobre las personas, ¿verdad? Y empezaron a hablar en otro idioma. ¿Qué causó eso? Que las multitudes, porque era la fiesta, ¿verdad?, de Pentecostés y había mucha gente en Israel, se acercaran. Entonces Pedro se levanta y predica el evangelio y 5,000 almas vienen a los pies de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. Segundo suceso. ¿Cuándo se vuelve a derramar el Espíritu Santo? Con los gentiles, ¿verdad? Pedro estaba predicándole a Cornelio y a los de su casa y dice que de repente fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ojo, ya no hubo viento, ya no hubo estruendo, ya no hubo lenguas repartidas como de fuego. Solo que identificó a los apóstoles, que les oyeron hablar en otro idioma. ¿Estamos de acuerdo? Tercero, entra el evangelio, ya entró el evangelio a los judíos, ya entra el evangelio a los cristianos gentiles. Ahora le toca el evangelio a los samaritanos. Y ahí le toca predicar a Felipe. Y Felipe predica el evangelio, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Se derrama el Espíritu Santo. ¿Se derramó? No se derramó. Felipe tuvo que llamar a los apóstoles, a Pedro y a Juan, para que vinieran e impusieran manos sobre ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ya no se derramó. ¿Están viendo, hermanos, cómo va disminuyendo ese proceso? A tal grado que en Efesios capítulo 2, es Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo dice que todos los que hemos creído en Cristo Jesús hemos recibido el Espíritu Santo. Hemos recibido el Espíritu Santo. Veo en la Escritura un descender de las manifestaciones de Dios por un motivo, porque Dios quiere que nuestra fe esté fundada en su palabra y no en las emociones. Si ustedes ven al principio del ministerio del apóstol Pedro, ¿qué hacía la gente? Dice que Pedro iba pasando y los enfermos los ponían en hilerita para que al menos la sombra de Pedro pasara sobre los enfermos y fueran sanados. Pero al final de la vida de Pedro, ¿qué pasó? No hubo eso. Ya no hubo eso. Ustedes lean las epístolas de Pedro y no van a encontrar milagros, no van a encontrar nada. El apóstol Pablo, al principio de su ministerio, envía paño, ora por los enfermos y sana. Y si un enfermo no podía enviar, le enviaba un paño ungido para que se lo pusieran y era sanado el enfermo, ¿verdad? Pero vemos después, al final del ministerio del apóstol Pablo, a un Pablo diciendo: Timoteo, toma un poco de vino a causa de tus continuas enfermedades en el estómago. Oigan, hermanos, ¿por qué Pablo no le envió un paño ungido para que se lo pusiera y sanara a Timoteo? Porque ya había cesado eso. Inclusive el apóstol Pablo habla de Onesíforo, que estuvo al borde de la muerte, dice. Y dice Pablo: y yo oré por él y Dios lo sanó. ¿Dice eso? No. Dice: Dios tuvo misericordia de mí para que mi tristeza no fuese sobre tristeza. Y después de un tiempo Dios levantó a Onesíforo de la muerte, ¿verdad? De la enfermedad tan fuerte que tenía. Pero Pablo no le envió un paño desde la prisión. ¡Ey! Porque siempre había alguien junto a Pablo: ¡ey! Llévenle este paño a Onesíforo para que Dios lo sane en ese momento. ¿Verdad que no? Entonces nosotros vamos a ver un disminuir bíblico en la Escritura de esas manifestaciones del Señor. Porque Dios no quiere que nuestra fe esté fundamentada en las manifestaciones, sino esté fundamentada en su palabra. Ahora, eso de que Primera de Corintios fue una de las primeras epístolas escritas por el apóstol Pablo, si no es que es la primera epístola.
cuando todavía estaban esos detalles. Y aún nosotros podemos ver ahí en 1 Corintios capítulo 12, donde habla acerca de los dones y del hablar en lenguas, Pablo da instrucciones de ese detalle. Y Pablo dice, contrario a lo que dicen la gente que manejan este detalle, que no te puedes controlar, Pablo dice que sí te puedes controlar. Porque Pablo le dice a la iglesia de Corintios, si alguno habla en lenguas y no hay intérprete, cállese y hable para sí mismo. ¿Cómo Pablo va a decir cállese si no puedes dominarlo? Y no hable toda la congregación, solo hablen 1, 2, al más 3, y en orden, y si hay intérprete. Y si no hay intérprete, no hable ninguno. Vean esa parte. Y el apóstol Pablo dice, porque el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Es mentira de que el Espíritu Santo te va a llegar y te va a hacer así y vas a hacer cosas que no. Eso no es, hermano de Dios. Eso no es de Dios, y Pablo lo dice porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, y donde hay desorden, no está Dios. No está Dios. Entonces, ¿qué sucedía a veces en las iglesias de Corintios? Les voy a decir. Yo estuve durante 4 años adoctrinando a unos carismáticos que me pidieron que los adoctrinara. Y primero se me enojaban bastante y me decían, es que tú no entiendes que es el Espíritu Santo que te toma y te controla y no puedes detenerte. Después de esos 4 años de enseñarles con la Escritura, paso a paso, y hablarles del sistema de salvación y hablarles de la doctrina sana, y ver, al final dijeron, tenían razón. No era el Espíritu Santo. Ahora nos damos cuenta que éramos nosotros mismos, por medio de nuestras emociones, que nos llevaban a hacer todo eso. Y hoy en día muchos están tras esas corrientes, hermanos. Y se los digo porque estoy viendo, ¿verdad?, que muchas iglesias tradicionales, bautistas, metodistas, presbiterianas, se están yendo tras este movimiento porque está jalando mucha gente. Y hoy en día quieren moverse por los números y no por la palabra de Dios. Les hablo acerca de estos, hermanos. En Hebreos capítulo 2. Déjenme rápidamente, vaya. Si ocupo la tablet es porque por la luz no perdónenme, hermanos, pero no puedo leer muy bien, entonces espero no ofenderlos. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. Lo voy a leer, ustedes síganme con su vista, por favor. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, y aquí viene lo bueno, óiganlo, hermanos, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Está hablando de quiénes? Jesús y los apóstoles. De Jesús y los apóstoles, ¿verdad? Y luego, ¿qué dice? Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Con quiénes hizo eso? De acuerdo al contexto, con los apóstoles. El escritor de Hebreos no está poniéndose él, está hablando de los apóstoles. ¿Qué quiere decir eso? Que el Hebreos fue una de las últimas epístolas escritas, hermano. Que en el tiempo de Hebreos ya había menguado todo eso. Ya había menguado todo eso. Y escrituralmente lo podemos ver. Pero si nosotros nos dejamos llevar por estas cuestiones, estamos echando en saco roto la sana doctrina. Y estás desobedeciendo a Dios. Y vas a caer en errores. Si te dice alguien, déjame decirte algo. Yo nací en un hogar cristiano. 18 años en las Hermanos Libres, que es muy similar a la doctrina de los bautistas.
Pero de ahí me fui con los pentecostales. Tuve 14 años con ellos y 4 años con las iglesias neopentecostales. 18 años ahí. Y les puedo decir que no hay una sana. No cuento lo que no viví, les cuento lo que vivo, lo que viví en su tiempo y que Dios por su gracia me sacó. Por eso yo los amonesto mucho, hermanos, los exhorto a que, como dijo el texto base, contendamos ardientemente por la fe. Que mantengamos firme nuestra sana doctrina, que mantengamos firme la palabra de Dios, que no te muevas a diestra ni a siniestra de la palabra de Dios, que dejes que ella sea tu guía en el camino, como decía el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si alguien viene y te dice, a mí sí me dijo el Señor, versículo, capítulo, versículo y libro, por favor. Es que, hermanos, tuve una revelación. Óralo al Señor. Yo no digo que esporádicamente Dios pueda hablar a alguien en sueños, pero tiene que estar sujeto a la palabra de Dios. Si no está sujeto a esta palabra, no es de Dios. No es de Dios, hermanos. Tengan mucho cuidado. Y les repito, yo les venía a hablar de otras cosas, pero el Señor puso en mí. Ayer en la noche estaba hablando precisamente con un amigo que se cambió a una iglesia carismática. ¿Y saben por qué se cambió? Porque él dicen que estuvo orando al Señor, que el Señor le mostrara qué iglesia tenía que ir. Y vio una visión con una iglesia y un varón ahí. Y un amigo lo invitó a una iglesia y ahí estaba ese varón. Era ese varón de la visión. Esa es la iglesia que Dios quiere. Se están guiando por sueños, no por la palabra de Dios. No examinó ni siquiera si la iglesia tenía sana doctrina, si la iglesia se basaba en la Biblia. ¿En qué se guió? En el sueño. Y Satanás puede meterte sueños a tu vida. Y puede meterte visiones a tu vida. Por eso dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice el apóstol Pablo, pónganse toda la armadura de Dios, el escudo de la fe y la espada, que es la palabra de Dios. Hermano, te insto, por favor, estamos en los últimos tiempos y con todo el amor del Señor Jesucristo, estudia la palabra. Interésate en la palabra de Dios, para que cuando venga el enemigo, el Espíritu Santo se levante y te defienda. Pero ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Va a agarrar de lo que tú ya digeriste. Si tú no lees la palabra, el Espíritu Santo no va a venir y te va a decir, Mateo 28:45, sí. No, si tú no has leído la palabra, el Espíritu Santo se va a quedar conmigo. Pero si tú estás leyendo y estudiando la palabra y atento a la palabra, el Espíritu Santo va a traer esa palabra a tu mente y vas a decir como el Señor Jesucristo, escrito está. Escrito está. Primera de Timoteo 4:1, ya finalizamos, hermanos, porque si no me voy hasta la noche. Y los voy a tener en ayuno. Y luego ya no me van a querer invitar. Primera de Timoteo 4:1. Dice la palabra de Dios, sí, 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estamos en los últimos tiempos, hermanos. Velad, como dijo el apóstol Pablo a los ancianos, velen en la Escritura, porque estamos en tiempos de mucho engaño, de mucha maldad. Y si no estamos firmes, bien fundamentados en la palabra, nos vamos a ir, como yo me fui un tiempo. Y va a ser desastroso.
y va a traer consecuencias para tu vida, las cuales te las quiero evitar porque yo ya las viví. Y quiero evitarte todas esas consecuencias. Quiero evitar que esta iglesia sea dividida. Por eso el apóstol Pablo decía, un mismo espíritu, una misma fe, una misma doctrina, un mismo Dios, ¿verdad? Es un mismo espíritu. Esa es la unidad de la iglesia que necesita. Iglesia Maranata, necesitas eso. Para entonces impactar allá afuera. Para salvar a los que no conocen el Evangelio. Para traer a los que andan errados, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Y para rescatar a aquellos hermanos también que se han ido tras otras corrientes, ¿verdad? Y que están allí a merced del enemigo. Yo te invito a que cierres tus ojos, por favor. Y que reflexiones delante del Señor. Y medites, ¿qué tanto estás estudiando la palabra? ¿Qué tanto estás dedicándole a la palabra de Dios el tiempo? Ella es el alimento para tu vida espiritual. ¿No estarás desnutrido? Si estás es porque no has examinado la palabra de Dios. Yo te pido ahora que hables con el Señor Jesucristo. Y si no tienes tiempo de meditación de la palabra de Dios, le pidas perdón. Que te arrepientas de descuidar la palabra de Dios. Y que hoy decidas con todo tu corazón, como Daniel, que propuso en su corazón, que tú propongas en tu corazón el meditar y estudiar la palabra de Dios todos los días de tu vida. Como Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si tú quieres prosperar como cristiano espiritualmente, si tú quieres avanzar y madurar espiritualmente, si tú quieres ser fuerte espiritualmente, escudriña la palabra. Dice el Salmo 1, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Así será en tu vida. Si tú empiezas a meditar la palabra de Dios, verás que lo que Dios dice en su palabra es cierto y vendrán esos ríos de agua viva sobre ti, porque el agua de Dios es su palabra, es ese manantial que va limpiando que va limpiando tu ser, que va quitando toda contaminación de tu vida. Es esa palabra que trae y confronta el pecado que hay en uno. Y entonces va uno y se arrepiente delante de Dios. Es la palabra de Dios la que transforma el corazón. Esa palabra es para ti. Dios te ama, Maranata. Dios te ama, iglesia Maranata. Y porque te ama, te dice, escudriña mi palabra. Fundamenta todo en mi palabra. Escudriña todo bajo mi palabra. Y no te dejes mover tras otras cuestiones. Examinamos. Vayamos a la palabra. Si hay algo que tienes contra alguien el día de hoy, pídele perdón. Pídele perdón al Señor y si puedes reconciliarte ahora mismo con esa persona, hazlo. Si no has creído en Dios, este es el momento aceptable. No porque pases al frente vas a ser salvo, pero sí los violentos, los valientes, son los que arrebatan el reino de Dios. Y si tú hayas sido confrontado por la palabra, y si hoy has visto que Cristo no está en tu vida, yo te invito a que pases aquí al frente. Y que seas valiente. Si hay alguien aquí que no tenga en su corazón a Cristo realmente, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Dios tiene todo. Y Dios nos amonesta a través de su bendita palabra. Y hoy ha hablado a nosotros. Gracias, amantísimo Padre. Gracias por tu bendita palabra, Señor, que es suficiente para nosotros, Señor. En ella tú has plasmado toda tu voluntad, Señor, y nos has revelado todo para nuestra vida espiritual, Señor. Y has traído para nosotros todo lo que necesitamos saber.
Como dijo el profeta, las cosas reveladas son para nosotros, mas las ocultas tú te las has guardado para ti mismo, Señor. Gracias, Padre, porque hoy has hablado a nosotros acerca de permanecer fieles a tu palabra, Señor. De ser, Señor, como soldados de Jesucristo que usan bien la palabra de verdad, Señor. Que contienden por la verdad, se sostienen en la verdad, se mantienen en la verdad, Señor, y predican la verdad de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tu verdad, Señor, es eterna. No se mueve, Señor, no cambia, no muta, Señor, porque tú eres un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que no varía, que hoy dice una cosa y mañana otra, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y te adoramos por eso. Y decimos gracias por tu bendita palabra. Creemos que es la revelación total tuya para nosotros, Señor. Creemos que es nuestra regla para conducirnos en esta vida, Señor. Creemos, Señor, que todo debe estar sujeto a ella, Señor. Y creemos, Señor, que ella es el agua que tú utilizarás para limpiarnos, para calmar nuestra sed y para fortalecernos en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por tu bendita palabra. Gracias porque la has preservado en medio de gran persecución. Gracias porque las has traído hasta nosotros. Y hoy tenemos la bendición de tener tu revelación completa, Señor. Que muchos antes no tuvieron, que los profetas del Antiguo Testamento anhelaron tener y no la tuvieron. Hoy nosotros la tenemos, Señor. Ayúdanos a valorarla y a ponerla por nuestra regla, Señor. Ayúdanos, Señor, y líbranos del engaño de Satanás. Que podamos decir como el Señor Jesucristo, escrito está. Que tú levantes de esta congregación varones y mujeres esforzados y valientes, Señor, a sostener tu sana palabra, tu sana doctrina, Señor, y que esta iglesia sea edificada sobre el fundamento que es Cristo Jesús y es sobre edificada en tu palabra, Señor. Gracias, amado Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos toda la gloria. Amén. Amén.